evolución, a la etnicidad y al impacto que tiene la interacción en la etnicidad. El estudio de la etnicidad entre las sociedades de la Segunda Edad del Hierro ha experimentado un enorme desarrollo en las últimas 2 décadas. Sin embargo, todavía no tenemos una definición de etnicidad consensuada. La mayor parte de las definiciones, sin embargo, cuentan con una serie de elementos que se repiten y que parecen tener algún tipo de carácter definitorio o al menos ser algún indicio de etnicidad. El primero de ellos es la adscripción o autoadscripción del individuo al grupo. En este sentido sí que se plantea un debate porque hay quien considera que la etnicidad es un fenómeno esencialmente subjetivo y que solo el individuo puede sentirse perteneciente a un grupo étnico, y hay quien considera que la etnicidad también puede depender de una categorización externa, que alguien pueda ver al otro como perteneciente a un determinado grupo. En segundo lugar, el parentesco común, que no suele ser un parentesco literal, no es genético, sino que suele referirse a un parentesco de tipo metafórico o ficticio. La asociación del grupo étnico a un territorio. En muchos casos, por ejemplo, los judíos de la diáspora, no se trata del territorio en el que habitan, sino de un territorio que en su recuerdo están asociados a él, en su memoria. También el hecho de poseer un nombre común, un etnónimo, ha sido interpretado por algunos autores como un indicio de la existencia de una conciencia étnica entre los miembros del grupo. Sin embargo, la cuestión del etnónimo plantea dudas, porque cómo saber en qué condiciones adoptó ese nombre y se ha transmitido. Es posible que aquí entre en juego también la identidad, que en muchos casos no es el mismo grupo étnico el que elabora su propio nombre, sino que es el otro el que le ofrece una etiqueta que luego puede adoptar como suya o no. En muchos casos ni siquiera tenemos datos. Y a veces esa etiqueta lo que refleja es la posición de ese grupo étnico en el imaginario de sociedades ajenas a él. Uno de los elementos más comunes es el de la lengua. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Se suele utilizar como un indicio más de la etnicidad. Otros lo consideran fundamental, pero yo creo que en realidad la lengua solo tiene importancia en determinados contextos. En otros se convierte en un elemento secundario, porque hay grupos étnicos diferentes que comparten una misma lengua. Los rasgos culturales compartidos es uno de los elementos más comunes en las definiciones, pero sin embargo la relación entre la etnicidad y la cultura no aparece tan clara, sobre todo desde que se rompió el paradigma étnico-cultural después de la Segunda Guerra Mundial, y relacionaba a pueblos con culturas arqueológicas. El debate es especialmente relevante para los arqueólogos, porque la relación de la cultura material con la etnicidad tiene unas implicaciones que afectan a los propios límites de la disciplina. Y finalmente el otro, el que es fundamental. Desde la publicación allá por los años 60 de Ethnic Groups and Boundaries del antropólogo noruego Fredrik Barth, la necesidad de oposición se presenta como un elemento consustancial a la construcción del grupo étnico. Son las diferencias con el otro, más que las propias semejanzas dentro del grupo, las que marcan las pertenencias colectivas. Y en este sentido, este aspecto de la conceptualización de la identidad está en estrecha relación con la visión del grupo étnico como un polo de actuación en un escenario de interacción. En esta imagen lo que se observa es las posibilidades para poder investigar la identidad en momentos de contacto con el otro, con Roma, y en las etapas anteriores y posteriores, a partir de los indicadores de las fuentes literarias y de los indicadores arqueológicos. La relación entre la identidad étnica de un grupo y la interacción con el otro parece clara. Así, la propia identidad se convierte en un factor de enorme relevancia cuando individuos y grupos entran en contacto con otros que son diferentes a ellos. La interacción favorece al mismo tiempo el conocimiento del otro. Y en ese conocimiento, los individuos y los grupos van a diseñar sus propias identidades y sus propios modos de expresar esas identidades. Durante la Segunda Edad del Hierro, la creciente interacción social, debido en especial a una mayor movilidad social
migraciones y al aumento de los intercambios en las tierras del interior va a crear un marco perfecto para que individuos y grupos vayan tomando conciencia de sus características especiales. En primer lugar, podemos partir de la idea de que el otro al que nos referimos va a ser fundamentalmente Roma. Si la interacción va a desempeñar un papel crucial, como hemos dicho, en el surgimiento, desarrollo y reelaboración de las identidades étnicas, los procesos de colonización y de conquista que tienen lugar protagonizados por griegos, fenicios, púnicos y romanos en la península ibérica, pudieron ser un excelente campo o escenario para el florecimiento de las nuevas identidades y el desarrollo de las que ya podían haber existido. Como ese otro consustancial a las definiciones de etnicidad, los observadores van a plasmar sus propias percepciones de los grupos étnicos hispanos. Estos establecen toda una etnología de la península, pero lo hacen en base a unos presupuestos etnológicos que están muy próximos a lo que ya Heródoto manejaba a la hora de identificar la identidad de los pueblos, que es la consanguinidad, la comunidad de lenguas, las creencias religiosas, los ritos sacrificiales y los usos y costumbres. La cuestión principal cuando nos enfrentamos a las fuentes literarias es determinar si estos etnei populi prerromanos que aparecen son meras identidades percibidas desde la alteridad o si tienen algún tipo de reflejo, si reflejan de alguna manera la existencia de patrones de autoidentificación étnica entre las sociedades locales. Además, el carácter mutable y dinámico de las realidades étnicas hace complejo dirimir si las variaciones que observamos en las fuentes entre las que se refieren por ejemplo, a los vacceos del siglo III a.C. y las que tratan ya, las que escriben en el siglo I después de Cristo, si esas variaciones responden a cambios en la propia identidad de los vacceos o simplemente a transformaciones de las intenciones del propio transmisor, si de las circunstancias personales o incluso del género literario que escribe. En este sentido, los textos que abordan la problemática de los pueblos prerromanos de la meseta reflejan un acercamiento que deriva del interés del otro como explotador y a la vez del alejamiento psicológico de quienes, desde la alteridad y posiciones de dominio, buscan marcar las diferencias con las gentes que se quiere dominar. La lectura de las fuentes grecorromanas sobre los vacceos puede ofrecernos un buen ejemplo de esta alteridad en la percepción de las realidades étnicas. Los primeros datos que tenemos son de finales del siglo III, los tenemos sobre todo en Polibio y Tito Livio, sobre la expedición de Aníbal contra el Mántica y Arbocala hacia el 220. Lo cierto es que los vacceos van a alcanzar un mayor protagonismo en las fuentes a partir del contacto directo con el mundo romano. Aunque hay algunos datos anteriores, sobre todo en torno a la campaña de Fulvio Novilio contra Toletum, en los que se les menciona como parte de una coalición, lo cierto es que lo principal protagonismo de los vacceos va a ser en el contexto de las guerras celtibérias. En este contexto tenemos el testimonio de Apiano, que relata las campañas de Licinio y Lúculo en el 151 a.C. contra Cauca, Intercatia y Palantia. En este pasaje, Apiano va a identificar a los vacceos como la otra nación de los celtíberos. Y este pasaje va a sustentar desde entonces la adscripción de los vacceos como una posible etnia de los celtíberos, aunque sea culturalmente. Y esto ya está defendido en la obra de Battenberg, la región vaccea, y también va a ser defendido por Martín Valls y Esparza. De hecho, Martín Valls y Esparza parten del testimonio de Apiano y conciben a los vacceos como es la quinta parte de la celtiberia a la que se refiere Estrabón. Una visión que se sustenta también en la similitud de ciertos aspectos celtiberizantes de la cultura material. Aunque esta teoría se mantiene en algunos autores, la mayoría, como Murillo, Sacristán o Sá, tienden a considerar a los vacceos como una etnia con autonomía propia. En este mismo relato se inserta también el episodio del combate singular entre Escipión y un joven intercatiense que pone en manifiesto la relevancia del ethos agonístico de la sociedad vaccea, unos valores que luego también van a ser asumidos como un código de honor entre los romanos.
Recientemente, Alfayén ha puesto en manifiesto que poco tiempo, unos siglos después, el Plinio el Viejo va a recordar un anillo, un signum, que llevaba el hijo del guerrero derrotado por Escipión, y que puede simbolizar, según Alfayet, pues la construcción de algún tipo de identidad o de memoria axea a través de las imágenes heroicas. Si continuamos con la revisión de las fuentes, lo siguiente, durante las guerras celtibéricas, en el año 137 van a aparecer otra vez los baxeos, y también en el 135 por sendas campañas de Marco Emilio Lépido y Calpurnio Pisón contra Palancia. En el 134 Escipión Emiliano va a volver a las tierras baxeas para aprovisionarse de trigo y frenar el suministro de víveres a los numantinos, aunque debe hacer frente a una emboscada de los baxeos en las proximidades de Palancia. Logrará finalmente escapar con el objetivo de haber acabado con el suministro baxeo y sin haber tenido que asediar las ciudades con el correspondiente perjuicio para sus propios ejércitos. Lo que observamos en estos primeros testimonios sobre los baxeos es que los baxeos siempre aparecen en una situación de enfrentamiento con los romanos. Nunca se da ningún dato etnográfico ni ningún dato que vaya más allá sobre ellos. Simplemente se mencionan 3 ciudades porque son atacadas por los romanos y se les trata como bárbaros, y de hecho los denominan así normalmente. Sin embargo, sí que aporta algún dato, por ejemplo lo sitúa en el Valle del Duero y en las proximidades de la Celtiberia, y además nos ofrece un etnónimo que en algunos análisis se ha visto que tiene una raíz paleohispánica, que aunque no sabemos si era el que ellos utilizaban para denominarse a sí mismos, por lo menos sabemos que sí que era utilizado en Hispania. Luego hay fuentes más tardías, como Estrabón, Plinio, Ptolomeo o Diodoro de Sicilia, que aportan algún dato más, pero son datos ya muy tardíos, ya no sabemos si se refieren a los baxeos ya del siglo III, II, que es lo que estamos manejando, o si son ya posteriores. Si nos aproximamos al registro arqueológico, lo que vemos es que la relación entre la etnicidad y la cultura material es enormemente compleja. Hoy en día la mayor parte de los arqueólogos coinciden en considerar que la cultura material compartida puede ser uno de los elementos para definir la etnicidad, pero tampoco subrayan que la relación entre ellos no es unívoca. De hecho, la existencia de una cultura material semejante no significa que exista un grupo étnico, y la existencia de un grupo étnico no tiene por qué conllevar una cultura material homogénea. La etnicidad se ve sometida a diferentes gradaciones. Mientras que algunos grupos étnicos son muy conscientes de su propia identidad colectiva y lo reflejan constantemente en la cultura material a través de adornos, de vestidos, de estilos decorativos, otros no muestran su conciencia de pertenencia de manera tan acusada. En el ámbito baxeo es evidente que existen rasgos culturales comunes. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el poblamiento. El poblamiento es muy característico, con grandes ópidas, separados distantes entre sí y bastante independientes. Sin embargo, Sacristán de Lama ha planteado la idea de que estos ópidas podrían actuar como ciudades-estado independientes, no jerarquizadas, y que la identidad de los baxeos, la identidad étnica, no tendría un correlato a nivel político. Otros posibles modos de expresión han sido apuntados por Álvarez Sentir en los últimos años. En primer lugar, ha puesto en manifiesto que a partir de la Segunda Edad del Hierro, la interacción y los movimientos poblacionales pudieron incidir en el desarrollo de nuevos modos de identificación étnica, como las armas, aquí tenemos, por ejemplo, un puñal de tipo Montevernorio, que aunque se halló en una caja del siglo I, parece que tiene algún tipo de función de memoria o de reliquia, que ha sido apuntada por Sam. Suelen aparecer también en los enterramientos. En los adornos y el vestuario, es evidente que del vestuario tenemos pocos datos, pero sí que tenemos algunos adornos, e incluso a través de las decoraciones cerámicas. En este contexto,
los cambios en las decoraciones de las producciones cerámicas, que eran hechas a mano e individualmente, y la creciente diferenciación entre las ciertas producciones del área betona, que suelen ser incisas y con una técnica complicada de cestería, y las del área váctea, impresas e incisos impresas, pueden verse también como un modo de expresar una diferenciación de tipo identitario. No obstante, el contacto con el mundo romano, la introducción de nuevas formas de cocción cerámica y la producción en masa de estas cerámicas tuvieron que tener un gran impacto en las maneras de expresar las identidades étnicas. Finalmente, con esta presentación lo que hemos querido mostrar es el impacto que la interacción y la alteridad ejercen en el proceso de formación y reelaboración de las identidades étnicas. Hemos intentado acercarnos a la realidad étnica de los bacteos, de la segunda del hierro y a la visión que el otro romano nos ofrece de ellos. La aplicación de nuevas metodologías para el estudio de la anticidad pretérita, partiendo de una crítica depurada de las fuentes clásicas y de un modelo interpretativo sólido de los datos arqueológicos como posibles criterios e indicios de etnicidad, puede tener en el caso de los bacteos una especial repercusión, dado el intenso aumento de información sobre los patrones de poblamiento, la territorialidad y la cultura material que se está produciendo en esta región en los últimos años. En este estudio será necesario incidir en el papel que juega la interacción, bien con otros pueblos prerromanos, que ha sido muy poco estudiado, o con entidades exógenas como la propia Roma, a la hora de definir y remodelar las identidades étnicas de la meseta.